¿Qué tan cierto es que Vladimir Putin ahora mismo estaría en riesgo? Y no por algún ataque occidental o de Ucrania, sino porque podría venirse un problema interno dentro de Rusia. Vamos al informe y de por qué se cree que estaría en riesgo su propia vida. Y no, insisto, por sus enemigos, sino por su gente más cercana. Esto lo revela el ex coronel Hamish de Breton Gordon, un experto en armas químicas y ex coronel del ejército británico. Afirma que Vladimir Putin tiene un control férreo en las personas cercanas alrededor, pero lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, la incursión de Ucrania, asegura que podría desenlazar una situación grave en su contra. Algo que no soportan sus alianzas que tienen dentro de Rusia es que Rusia se ha invadido. Es la primera vez en la historia después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que se da una incursión de un país extranjero. Y no solo eso, sino que ya va para la tercera semana de controlar cada vez más poblaciones. Si no tiene una reacción estratégicamente viable, se le verá como una estratega débil y esto podría tener una reacción interna que le pondría en riesgo su vida. Dice, si no lo hace, habrá muchos de sus amigos gángster que con mucho gusto le echarán algo en el té y buscarán tomar el poder. Esto lo dice en una entrevista a un periódico británico. Dice, Putin está en una situación delicada y la temperatura interna, la crisis interna está subiendo de nivel. Esa podría ser otra de las razones por las que se fue del país. Vladimir Putin fue a una visita a Azerbaiyán en plena crisis con Ucrania. Tal vez alejarse de todos sus más cercanos sea una manera también de observar dónde están los posibles riesgos. Ahora mismo Ucrania controla cerca de 100 poblaciones dentro de Rusia. Esto era inimaginable hace apenas unos 2 años o 2022, ¿no? Cuando empezaba este conflicto. Era impensable imaginar que Ucrania podría estar tomando control de 100 poblaciones en algunos puntos de Rusia. Los soldados ucranianos continúan con la operación en Kursk, en la que controlan ya 1.250 kilómetros cuadrados de territorio enemigo, asegurando por parte del presidente Volodymyr Zelensky que esta operación no existiría si no estuvieran invadidos. Por otro lado, hay una anécdota muy interesante de cómo sucedió esta situación. Los soldados ucranianos que están ahorita operando dentro de Rusia dicen o cuentan los testimonios que les empezaron a llegar rifles nuevos, armas nuevas, todo les empezaron a renovar todo, más munición, etcétera, ¿no? Y ellos empezaron a sospechar, incluso hasta de broma, decían entre ellos, es que a lo mejor vamos a ir a invadir a Rusia. Pero eso era una broma entre ellos. De repente les llega en efecto la orden de que tocaba una incursión dentro de Rusia. De hecho, aseguran los mismos soldados que cuando leyeron la orden, que era lo que seguía, al principio llegaron a pensar que era una broma. Dice, el comandante de la zona sonrió cuando recibió la orden de que irían a una incursión en Rusia, hasta que después se dio cuenta que esto era en serio. Los planes de Ucrania de atacar la región rusa de Kursk se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera los soldados que estaban ya preparándolos para eso no sabían. Y después, cuando les dijeron ya la misión, no lo creían al principio. Los soldados ucranianos comenzaron a sospechar de que habría un ataque inminente, pero no sabían en dónde. Esto lo informa The Economist este fin de semana. O sea, el fin de semana pasado. Los soldados aseguran que habían pasado por ejercicios de entrenamiento fuertes en maquetas y que luego se dieron cuenta que eran simulaciones de aldeas rusas. En un principio nos reímos pensando en que iban a incursionar dentro de Rusia, dice, bromeamos. El comandante simplemente sonrió cuando le dijimos que si íbamos a invadir, o sea, como que preguntaron si iban a invadir a Rusia. El comandante solamente sonrió, pero no dijo nada. Esto lo dice un soldado de la 80ª Brigada de Ucrania y ahora pues considerado un golpe maestro. Ya son 14 días, ya van para el 15º día de estar dentro de Rusia. Los recientes avances de Ucrania en el campo de batalla están marcando una nueva fase en este conflicto, en esta guerra. Andrei Gurislov, un legislador ruso y general retirado, aseguró que los rusos tenían información de que esto iba a suceder y no se hizo lo suficiente. De momento, el Ministerio de Defensa de Ucrania, para preguntarles sobre pues cómo fue la planeación, pero hasta ahorita pues Ucrania no ha dado muchos detalles todavía, solamente algunos testimonios como ya les comento. Vámonos a otra información también importante. Por otro lado, Alexander Lukashenko, el último dictador de Europa, como se hace nombrar, presidente de Bielorrusia, asegura que
Ucrania estaría presionando a Rusia para que ataque con armas nucleares. O sea, asegura que los movimientos de Ucrania estarían pues poniendo en perspectiva la posibilidad de lanzar bombas atómicas contra Ucrania. Es un tema muy curioso que lo diga Lukashenko, porque es un aliado ambiguo para Vladimir Putin. El presidente bielorruso afirmó en una entrevista publicada el domingo que la invasión rusa de Ucrania fue un intento de empujar a Moscú para que atacara con armas nucleares. Tal escalada por parte de Ucrania es un intento de empujar a Rusia a acciones asimétricas. Hablemos del uso de armas nucleares, dice este personaje. Una cosa rara, ¿no? que diga este personaje esto, pero bueno, parte también de lo que está sucediendo. Por cierto, Ucrania acaba de aprobar una ley que concede la nacionalidad a los mercenarios extranjeros. O sea, a todos aquellos mercenarios contratados para la guerra desde otros países van a poder tener la nacionalidad ucraniana también, si gusta, ¿verdad? Va a ser una opción, digamos. Parte pues también importante de la estrategia que tiene ahora mismo Ucrania. Algo similar comentaron ayer los rusos. Pues un tema también interesante de cómo se van adaptando sus países hacia la guerra. Según se sabe, el Parlamento ucraniano apoyó un proyecto de ley que permite a los mercenarios extranjeros que luchan en las filas del ejército de Ucrania obtener la ciudadanía ucraniana, declaró el martes la diputada ucraniana Irina Grushanchenko. Dice, 315 diputados apoyaron el proyecto de ley sobre el estatuto jurídico de los extranjeros y apartidas que participan en la protección de la integridad territorial y la inviolabilidad de Ucrania, habría dicho en su canal oficial de Telegram. La Rada Suprema, así como se le conoce al Parlamento, habría ya aprobado esta ley, así que pues bueno, ahí está una opción interesante para los militares extranjeros que están en la zona. Miren, en otro asunto, en el tema Medio Oriente, hay otra controversia más allá en Israel, y es que en esta ocasión vuelve a lanzarse un ataque a un centro que resulta ser una escuela en Gaza. Al menos 10 palestinos habrían perdido la vida en un ataque israelí contra el colegio Mustafa Haef, para el cual el ejército usó municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia artificial, según han dicho. Al menos 10 palestinos quedaron sin vida, 2 de ellos eran niños y habrían perdido la vida el día de hoy en un ataque aéreo israelí contra la escuela Mustafa Hafez, como les digo. Las autoridades de Israel aseguran que este lugar era un centro de control de Hamas, eso es lo que dicen ahorita, y bueno, obviamente ha recibido también múltiples críticas. Las fuerzas aéreas llevaron a cabo un ataque de precisión, dice, contra terroristas que estaban operando en el centro de control de Hamas. Señala un comunicado castrense sobre el bombardeo, citando que se hicieron uso de municiones de precisión. Dice, antes del ataque se siguieron numerosos pasos para mitigar el riesgo de heridas civiles, dice el comunicado. La investigación se devela que el Estado de Israel habría atacado unas 500 escuelas en Gaza en los últimos 10 meses. Tan solo en 10 días, en agosto, 5 escuelas habrían sido bombardeadas, y es para que sean enterrados formalmente, ¿verdad? Las víctimas de este grupo terrorista serían Yageb Bushistav, Alexander Daisin, Abraham Munder, Yoram Matzek, Nadav Pompwell y Shai Perry. Pues bueno, también una situación está lejana de resolverse. Son más de 100 rehenes los que tiene ahorita Hamas, aunque se sabe que 40 son los que creen que están vivos, o al menos que se ha podido como comprobar. De los otros pues no queda muy claro cómo están. Vámonos a otro asunto en unos momentos más.